Muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Hola, muy buenos días, Iván. Oiga, viene precedida por una declaración del Ministerio de Salud anoche que responde a una de las ISAPRES ayer, de ISAPRES de Chile, que dicen que el equilibrio del sistema se ha roto porque han materializado la rebaja de la prima GES, que lo que implica que van a caer sus ingresos. Hay distintos cálculos, algunas calculan que un 10% menos de ingreso, lo que para cualquier negocio, para cualquier equilibrio es bien importante, digamos. ¿Qué le parece esta declaración de la ISAPRES? Bueno, en realidad la declaración se hace antes de que ingresemos la indicación, sin verla ya se está criticando, lo que no me parece bien. Tampoco reconoce que esta es una medida que nosotros hemos tomado proactivamente justamente para responder a esta reducción abrupta de ingresos producto del cumplimiento de la sentencia. Recordar que esta sentencia lo que dice es que los cobros por la prima GES eran injustificados y exagerados y obliga a llevar a la cifra que corresponde. Nosotros, en atención a que justamente a pesar de lo justo de la sentencia implica una restricción de los ingresos de una magnitud relevante, más relevante para aquellos que cobraron más en exceso y que en promedio es alrededor de un 11 a 12%, es que propusimos que en la ley de reajuste, que es una ley que se tramita rápido, se adelantara el reajuste anual de las ISAPRES y con un índice de costos de la salud corregido, de manera de desanclarlo del efecto FONASA que tiene todos los años para que reconozca en mayor medida el efecto del precio de mercado y se les ayude a solventar parte del efecto de esta sentencia. Es una medida de mitigación, mientras se aprueba la ley corta, que efectivamente tiene los mecanismos adecuados para que ellos logren el equilibrio financiero, pero no en forma, digamos, unilateral, sino que ellos tienen que tener un compromiso en relación a mejorar la eficiencia de la industria y todos esos mecanismos están en la ley corta. Ahora, las ISAPRES saben, o sea, lo sé yo, lo sabe usted, lo sabe todo el público que ha seguido este debate, saben que esto es una parte y que la ley corta es una solución más definitiva, si no es la definitiva, pero un poco más definitiva. ¿Por qué cree que las ISAPRES insisten en que esto es insuficiente e insisten en frases como que el equilibrio del sistema se ha roto, que es una frase que es un poco alarmante, digamos? Bueno, yo creo que ellos están tratando de que el gobierno tenga más medidas hacia ellos y que en el fondo incorpore algún nivel de reajuste en esta ley que sea adecuado a las pérdidas que van a tener por la sentencia, pero eso sería incumplir el fallo de la Corte Suprema. Lo que nosotros estamos tratando es tener una medida de mitigación y más en el fondo, en realidad yo creo que hay que preguntarles a ellos qué es exactamente lo que pretenden con estas declaraciones. No, se lo pregunto porque, o sea, obviamente hay que preguntarles a ellos, digamos, cuál es su intención, pero ¿cómo ve usted el debate? Porque aquí hay una cierta preocupación por mantener el sistema de salud privado que implica a tomar algunas medidas que de alguna manera mitiguen una pérdida de ingresos para las ISAPRES y el diálogo ha sido un poco, no sé si sordo, pero al menos, o sea, más bien hostil, digamos. Sí, un poquito áspero. Eso, áspero, esa es la palabra. Y de ambos lados, también el gobierno ha insistido harto en que las ISAPRES tienen la culpa de todo esto. O sea, digo, ha sido áspero cuando en la práctica, en rigor, van a tener que colaborar para hacer esto. Digamos. Bueno, nosotros la verdad es que hemos hecho bastantes puentes en relación a esta situación, como por ejemplo el mismo hecho de presentar una ley corta. Se ha hecho varios elementos en que se ha tratado de colaborar con ellos. Yo tenía una mesa de diálogo, recordemos que la ISAPRES suspendieron esa mesa, que en principio ellos pedían simplemente que nosotros permitiéramos que el superintendente indicara algo que no tiene atribuciones, que se hiciera un reajuste del precio base y se compensara todo lo que iban a perder por la tabla de factores. Después vino la sentencia GES, que hace este efecto más agudo. Nosotros estuvimos dispuestos a presentar un proyecto de ley justamente para no tener estos efectos que producen disrupción. Nosotros entendemos que es importante mantener la estabilidad del sistema y por eso hemos hecho una serie de medidas. Ahora, ¿por qué ellos llevan el diálogo a este nivel? No, bueno, hay que preguntarles a ellos. Yo creo que ellos están tratando de presionar en el sentido de que efectivamente ellos logren como una mejor base de negociación, me imagino. Ciertamente nosotros reconocemos que hay un problema para la industria, que es una situación que es crítica y por eso hemos tenido todas estas medidas que son de suyo extraordinarias. O sea, por ejemplo, el plantear una ley para cumplir una sentencia no es lo más normal. No. Y esto se hace justamente en el sentido de tener conciencia de lo que significa el cumplimiento de todas las sentencias al mismo tiempo para una industria que estaba funcionando de una forma que llevó a la judicialización extrema en la que estábamos viviendo. Ahora, las ISAPRES
usted dice que quieren tener una mejor base de negociación, pero en la práctica las ISAPRES no están negociando con nada aquí. Digo, bueno, esto es una negociación más bien política entre distintos sectores políticos en la Comisión de Salud del Senado, radicada ahí, y el gobierno, ¿no? O sea, claro, nosotros no tenemos que negociar con ellos, justamente lo que nosotros presentamos son propuestas, proyectos de ley y medidas que van a la discusión democrática del Congreso, eso es lo que nosotros hacemos. Y por lo tanto, claro, sería bueno que ellos de su parte plantearan qué medidas van a tomar justamente para enfrentar esta situación. Pero bueno, más allá de todo ese tema, a nosotros nos preocupa esta situación, una situación problemática, crítica, que efectivamente puede tener consecuencias muy graves si que no tomamos cartas en el asunto, y parte de las cartas en el asunto es justamente plantear medidas que se adelantan a través de esta ley de reajuste, que incorporan un reajuste que en vez de hacerlo en julio sería adelantado, y que de alguna forma va a reconocer de mejor forma las variaciones del precio, como dije anteriormente. Porque y eso está corregido, no va a ser igual que todos los años, porque no va a incluir el precio FONASA, ¿no? Claro, porque tiene el índice incorpora el precio de FONASA como una medida de contención de costos. En atención a la situación, efectivamente por este año se practicaría, en el fondo se aplicaría sin esa medida, y eso reconocería los costos de las ISAPRES solamente, digamos, claro, el aumento de costos de la claro, el aumento de costo de operación de las ISAPRES. Entonces eso permitiría tener en forma adelantada un nivel de mitigación respecto a la reducción del ingreso por la sentencia. Hace un par de semanas usted dio una entrevista en el Mercurio que hubo alguna gente que se molestó, entre otras cosas por el título, porque decía algo así como aquí hay solidarización por los dos lados, y se molestaron en el Senado y probablemente se molestaron también las ISAPRES. Pero ayer el ministro Marcel de alguna manera como que apoya su visión y dice: aquí ha habido mucho ideologismo. Usa la misma palabra, pero dice es el momento de ser pragmáticos. Así es. ¿Qué significa ser pragmático? ¿Qué significa para el gobierno ser pragmático? Bueno, significa el plantear este tipo de medidas. Por ejemplo, el adelantar un reajuste que debería ser en julio, y justamente en atención a que existe una situación compleja en relación al flujo de las ISAPRES. ¿Te acuerdas que nosotros cuando conversamos en alguna oportunidad, cuando estuve aquí yo con Carolina Urrejola, y en varias oportunidades desde todo este año que hemos estado discutiendo este tema de las ISAPRES, hemos planteado que lo más complejo para la industria es el flujo futuro, más que el tema de la deuda. Claro. Porque el flujo futuro en el fondo es donde se establecen las posibilidades de que la industria permanezca. Y en ese sentido nosotros, por ejemplo, de la misma comisión técnica que se formó en el Senado, todas las medidas que van hacia garantizar un flujo futuro se tomaron, se están consideradas en las indicaciones, y justamente ese es un enfoque pragmático en el sentido de que, bueno, esta es una situación en que esta industria tiene una serie de prácticas que deberían ser reformadas estructuralmente en el futuro, pero en este momento necesitamos responder a esta situación crítica que se da producto de las sentencias, y las sentencias se dan también por una historia que tiene la misma industria, no se dan en el aire, se dan producto de la judicialización, de las prácticas que ha tenido la industria, y frente a este escenario nosotros que estamos gobernando nos corresponde responder a estas contingencias más allá de los juicios que uno pueda tener respecto al funcionamiento de la industria. Ahora, eso es un enfoque pragmático. El ministro Marcel ayer dice, en ese caso, en el caso de la judicialización, todos miraron para el lado, o sea, miraron para el lado de la ISAPRES, pero también miraron para el lado del sistema político, porque no arregló el asunto, después del fallo del Tribunal Constitucional del 2010. Claro, del 2010. Así es, yo misma participé en una comisión de reforma del 2014 durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y efectivamente de las propuestas que se hicieron ahí, ninguna finalmente prosperó como para poder solventar toda esta situación estructural que tiene la industria. Usted dice... Esto tiene que mirar hacia el futuro y tiene que haber una solución en el futuro, pero parece que subyace en la controversia que hay ahora entre la Comisión de Salud del Senado y el gobierno, la idea que expresada por varios senadores, de que tiene que haber al mismo tiempo una reforma a la salud, al mismo tiempo que esta ley corta que permita el funcionamiento, la solución de continuidad para la ISAPRES, digamos. Bueno, hay que decir que nosotros estamos trabajando en una reforma de la salud que tiene distintos componentes y que incluso yo misma he declarado que el corazón de ella es la atención primaria universal, que una reforma de salud tiene que ir a mejorar la salud de la población y tiene que tener elementos respecto a esa situación, y para nosotros también el copago cero es parte de un proyecto de reforma. ¿Y eso no es suficiente para los senadores? No, y para nosotros también estamos
estamos dispuestos y estamos con las puertas abiertas a seguir discutiendo reformas estructurales para la industria. Lo que no estamos de acuerdo, digamos, en incorporar en el proyecto de ley corta o en esta ley de reajuste alguna indicación o materia que tenga que ver con una reforma estructural. ¿Por qué? Porque pragmáticamente lo que estamos viendo es una situación en el corto plazo que tenemos que resolver, y cualquier discusión de reforma, si estamos hablando que del 2010 no nos hemos puesto de acuerdo, evidentemente no nos vamos a poner de acuerdo en un mes o en 2 meses, sino que necesita una participación más amplia de la que ha habido hasta el momento, y discutir más profundamente y en detalle cuáles son las medidas para una reforma estructural del sistema de salud. Claro, y hay que recordar que los plazos son perentorios porque en mayo esto tiene que estar promulgado, ¿no? Sí, así es. Ahora, ¿le complica, al gobierno le complica a usted el protagonismo de algunos senadores en esta materia, en esta discusión? No, la verdad es que no me complica, porque evidentemente que estos son proyectos de ley y que requieren el concurso del Parlamento, y hay senadores y hay parlamentarios y diputados que tienen una trayectoria en el sector salud y obviamente van a tener una visibilidad mayor. A mí no me complica nada. Lo único que me complica es que no lleguemos a acuerdo y no tengamos el proyecto, que no avance la ley de reajuste con esta indicación, o que no avance la ley corta. Entonces, no habría elementos de una reforma, porque pragmáticamente, como dice usted, esto haría más difícil la discusión en la ley corta, pero podría haber un compromiso de una agenda, un cronograma. ¿Qué es lo que sugería el senador Castro el otro día? Justamente, eso es lo que nosotros estamos proponiendo, tener un protocolo de acuerdo que permita, que efectivamente nos comprometa a todos a elaborar una propuesta de reforma más participativa y que recoja las opiniones de todo el mundo. Y lo otro que estamos con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, lo otro que ha estado dando vuelta en las declaraciones de los mismos senadores es que se llegó en el Comité Técnico a un acuerdo bien transversal, se llegó en la Comisión de Salud del Senado a un mismo acuerdo también bien transversal, donde participó el Ministerio de Salud, y que después esos acuerdos se cayeron en la moneda. Bueno, es decir, que hay doble decisión o dos instancias de decisión en el gobierno. Es que no es tan así. La verdad es que nosotros no participamos en la comisión técnica, los apoyamos en todo lo que es la asesoría de los elementos que se necesitaba para la discusión, y se entregaron los antecedentes. Recordar que cuando la comisión técnica... Perdón, no necesariamente el gobierno respalda lo que la comisión técnica... No necesariamente. De hecho, los mismos senadores, si usted revisa las declaraciones que ellos hicieron cuando se dio a conocer los resultados, dijeron que ellos no consideraban vinculante todos los elementos que dijo la comisión técnica. Lo puede revisar, y cada uno de ellos dijo en distintas formas esta misma situación, de que se acogía. Incluso yo misma fui la que más dijo que era positivo que tuvieran una posición de consenso los distintos elementos técnicos, pero los distintos senadores también lo declararon no vinculante. Nosotros acogimos la propuesta. De hecho, casi todas las medidas, como acabo de decir, que tienen que ver con el flujo futuro de la ISAPRES fueron acogidas, y en lo que no se acogió fue justamente porque nosotros teníamos que estudiarlo, tal como lo dije, y analizarlo, y para nosotros, desde el punto de vista del gobierno, habían elementos en el informe técnico que no daban cumplimiento desde el punto de vista jurídico con la sentencia. ¿Qué es la famosa discusión sobre la mutualización para calcular la deuda? Sí, ¿el gobierno no va a ceder en eso? No, porque es un punto en el cual nosotros planteamos de que efectivamente jurídicamente no hay consenso, no hay consenso de que efectivamente se cumpla con la sentencia de la Corte, dado que la forma en que está redactada la sentencia habla de contrato a contrato y no da espacio para la mutualización, y lo que no queremos es que nosotros con una propuesta legal siga abierta la puerta de la judicialización. Queremos cerrar esos distintos elementos, por eso es que planteamos que efectivamente por ejemplo en las indicaciones las personas, las ISAPRES puedan tener un ajuste especial de precio, pero como dije anteriormente, ese reajuste adicional al precio base lo tienen que plantear dentro del plan de pago de la deuda, con una justificación y además con medidas que mejoren la eficiencia y contención de costos. Entonces, para despejar el asunto político, ¿usted se siente respaldada por la moneda en la negociación de este proyecto? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una sola postura que ha sido consensuada. Nosotros tenemos un equipo de ministros que está trabajando en esto, y por cierto que me siento respaldada. ¿Y la postura suya y del ministro Marcel ayer en su entrevista en el Mercurio, es la posición oficial del gobierno en esto? Por supuesto, si estamos presentando proyectos de ley que son patrocinados por el gobierno, es porque tenemos la postura oficial del gobierno. Ahora, el ministro Marcel ayer no sé si deja abierta la puerta, pero dice, prefiero no profundizar cuando le preguntan por la mutualización, porque dice, esto se está discutiendo. Ya.
¿ok? Pero usted dice que no se va a discutir. O sea, la mutualización. La mutualización se ha discutido y nosotros hemos planteado nuestros argumentos en el sentido de que para el gobierno no da cumplimiento a la sentencia. ¿Y esa es la posición del gobierno? Sí, esa es la posición del gobierno. Porque el ministro dijo ayer que prefería no entrar en detalles, digamos, porque se estaba discutiendo. Por eso creo que hay una diferencia en eso. Ya, pero él no quiso entrar en detalles, pero justamente las indicaciones se presentaron con acuerdo de todo el gobierno. No hay una postura distinta en eso. ¿Y con el respaldo político del presidente? Por supuesto. ¿A usted le parece que la frase del presidente de la semana pasada es efectivamente un punto de inflexión en esto, en términos de que zanja la discusión para el gobierno o no? ¿O estamos sobreinterpretando? O sea, yo creo que el presidente ha tenido desde un principio un planteamiento en relación a que esta es una situación crítica, que nosotros estamos en este momento en el gobierno y como parte de las obligaciones del gobierno uno tiene que gestionar esta crisis y salir de ella. Y que eso implica una serie de responsabilidades que tenemos que ejecutar. Y yo creo que su postura no ha variado desde el comienzo de esta situación, desde el año pasado, que fue la segunda sentencia, incluso desde la sentencia anterior relacionada con el reajuste del precio base. Ahora, para los expertos de la comisión, digamos que alcanzaron un acuerdo transversal que es bien valioso. En ese, no estamos muy acostumbrados a los acuerdos últimamente. Para ellos, el famoso tema de la mutualización, es decir, la posibilidad de que el cálculo de la deuda sea menor o que efectivamente los costos se puedan subir de otra manera, es un elemento central, digamos, del acuerdo. Pero la verdad es que lo más central es la posibilidad de que reajusten el precio base hacia futuro. O sea, volvemos, ¿qué es lo central? Lo central es garantizar el flujo futuro de ingresos a la industria. El establecimiento del monto de la deuda, así como está calculado en el proyecto, en lo que se conoce el proyecto de ley corta, ¿no quiebra el sistema? El cálculo de la deuda no está incorporado en la ley corta. En la ley corta nosotros lo que incorporamos en las indicaciones es justamente, por ejemplo, otra de las medidas que ellos plantearon, que es considerar que había un 7%, que la cotización debería, que es el 7% legal, no deberían haber planes por debajo de esa cotización, y eso establece un cálculo que permite hacia atrás y hacia adelante dar mayores condiciones de estabilización. Ciertamente la mutualización no la incorporamos, pero sí incorporamos lo que habían requerido las ISAPRES desde un primer momento, que es la posibilidad de hacer un ajuste extraordinario del precio base, pero que tiene que ser justificado. Y lo último, ministra, el senador Juan Luis Castro dijo la semana pasada que el gobierno tenía que tomar en cuenta que en la Comisión de Salud del Senado no solo estaba este informe de la Comisión Experta, sino que también estaban los votos. O sea, que estaban los votos como para hacer una aprobación y que eso el gobierno tenía que tomarlo en cuenta. Por supuesto, lo hemos tomado en cuenta. De hecho, tuvimos una reunión con los senadores la semana pasada y ciertamente que la postura de los senadores no es homogénea. Y yo creo que eso es algo que no ha sido bien visibilizado, pero que probablemente se va a ver más hacia adelante. ¿Va a haber acuerdo finalmente? Sí, por supuesto que va a haber acuerdo. Yo creo que finalmente habrá un acuerdo, que lo que estamos avanzando son todas estas situaciones en las que se están tratando de tener distintas posturas para llegar al acuerdo. En el acuerdo nosotros estamos como gobierno siendo prudentes y responsables, estamos planteando proactivamente medidas justamente para responder a esta situación crítica respecto a la sentencia GES, sin olvidar que la sentencia GES lo que hace es impedir que se siga cobrando en forma excesiva por un servicio que es el programa de garantías explícitas de salud, cargando todo el funcionamiento de la industria hacia eso, y que eso es lo que la justicia le está llevando a una situación más normal en el sentido de suspender esos cobros en exceso. Y que nosotros, atendiendo a lo que significa desde el punto de vista del equilibrio financiero, resguardando lo que es la continuidad de los servicios para las personas, es que estamos planteando medidas extraordinarias. Esto tiene un plazo perentorio, como decíamos, que es mayo, que tiene que estar promulgado, tomando en consideración que viene el verano, el receso del Parlamento y todo. ¿Hay algún límite para ese acuerdo? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de lograr la aprobación antes de mayo de la ley corta. Sí, pues tenemos que avanzar ahora en el Senado y pasar a la Cámara de Diputados. ¿Por eso hay algún límite? Bueno, el límite es justamente tratar de promulgarlo en abril. Ya, pero para eso tiene que estar el acuerdo, ¿cuándo?
tiene que estar, bueno, para el Senado tendría que estar en estas semanas y después tenemos que ver en la Cámara de Diputados cómo hacer ese acuerdo. O sea, este año, digamos, Sí, por decirlo así. sí, claro, este año. La Sí, ministra justamente lo que estamos tratando de avanzar es con un protocolo y conversaciones con los distintos actores, incluso con la Cámara, para adelantar un poco esa negociación también. Sí, que en la Cámara también dicen que los acuerdos del Senado no los incluyen eso, a ellos. Ya. Por eso, nadie quiere ser vagón de cola, Tal nosotros cual, entendemos pues. eso. Razonablemente. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, esta mañana en Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias.